Saludos. Bueno, lo conocen. Es político, es abogado, fue gobernador del Distrito Federal, fue diputado y el más joven de los senadores hasta ese momento es Antonio Ledesma. Hoy en la clandestinidad. Es el alcalde metropolitano, tan legal como es Guaidó, presidente interino, solamente que en el caso de Antonio Ledesma es muy difícil la clandestinidad. Como ustedes saben, fue perseguido, está preso, huyó de prisión. La clandestinidad no es la misma que cuando los que querían instaurar la democracia en Venezuela en los años 50, unos luchaban en el exilio y otros en la clandestinidad, ni tampoco es como en los años 60 los que querían acabar con la democracia, unos luchaban en la clandestinidad y otros preferiblemente desde Cuba, que estaba más cerca y era un país enemigo. En fin, aquí está Antonio Ledesma. Y quisiéramos saber la posición de él frente a esta nueva negociación que se ha anunciado. Pero previamente quiero leer, con el permiso de Antonio, quiero leer un trabajo que me parece muy serio, estemos de acuerdo o no con lo que dice, de Carolina Jaimes Branger. Dice lo siguiente: no sé si no me reconocen como presidente de la República, esto entre comillas. No lo reconocieron. Que no vamos, dijo Maduro, si no me reconocen como presidente de la República. No lo reconocieron y sin embargo ellos fueron. No vamos si no nos retiran las sanciones. No se las retiraron y sin embargo ellos fueron. No vamos si no reconocen a todos los poderes públicos constituidos. No los reconocieron y sin embargo ellos fueron. No vamos si no aceptan a los nuevos voceros de la oposición, entre paréntesis, los alacranes. No los aceptaron y sin embargo ellos fueron. No vamos si no nos devuelven los activos de la nación. No se los devolvieron y sin embargo ellos fueron. El solo hecho de que los representantes del régimen de Nicolás Maduro hayan estado en México, hayan firmado un memorándum de entendimiento y se hayan comprometido a asistir a unas nuevas jornadas de diálogo es un éxito. Pero no es un éxito de Maduro, es un éxito de Juan Guaidó y su equipo en su camino al Acuerdo de Salvación Nacional. Así empieza este artículo serio, bien organizado y de una persona seria que podemos estar de acuerdo o no con ella, como es Carolina Jaimes Branger. Por eso es que quiero escuchar lo que dice otra persona seria, conocedora, que conoce el mundo de la abogacía, pero también conoce el mundo de la política. Bienvenido, Antonio Ledesma. Muchas gracias, Napoleón. Un placer saludarte a ti y, por supuesto, a tu amplia audiencia, a la que le digo que, en efecto, coincido contigo. Carolina Jaimes Branger, una persona seria, la conozco, la tengo en estima. He tenido mucho trato con ella mientras estuve libre en Venezuela. Pero aquí vale la pena hacer algunas consideraciones. En primer lugar, el régimen, que es inescrupuloso, que juega con sus narrativas, que usa las redes sociales porque tiene recursos para eso, monta su propia línea de comunicación. Y aquí la percepción cuenta mucho, que es lo que la gente percibe. Incluso la expresión corporal. Tú puedes tener un gran discurso, pero cómo lo lees, qué entonación le das. Con respecto a si se reconoce o no al gobierno de Maduro, lo que la gente ha percibido por lo que ha vendido el gobierno es que mostraron la página que firmaron el representante del gobierno, que allí se reconoce porque se admite representante del gobierno, y no apareció en la página el nombre de quien para nosotros es el presidente interino, que es Juan Guaidó. Ok, Antonio. A eso te digo lo que dice el doctor Román Duque Corredor, individuo de número de la Academia de Ciencias Políticas, que fue magistrado de la Sala Político-Administrativa de la Corte Suprema de Justicia. Me encanta tener todos esos nombres contigo, porque estamos hablando de tres personas serias y conocedoras, empezando por ti. Él dice que no existe ningún reconocimiento a Maduro en el memorándum de reconocimiento, que legalmente eso no existe. Es como poner que si lo publicaron es otra cosa y que es verdad en todo caso, y eso no me lo dijo Román Duque Corredor,
que es verdad que desde el punto de vista que tú dices, es un éxito desde el punto de vista publicitario. Que llegaron a Caracas y lo primero que hicieron fue darle la bendición en esa asamblea írrita que preside Jorge Rodríguez y lo publicaron hasta en Gaceta oficial. O sea, ellos han vendido la idea de que comenzando ese diálogo, porque está comenzando el diálogo, se reconoce a Maduro como presidente del gobierno de Venezuela y se obvia el nombre de Juan Guaidó, y dio mucho que pensar también la propia declaración que dio el doctor Gerardo Blay, cuando dice que él se abstiene de asignarle títulos a algunas personas, se refiere a Guaidó, porque pareciera que eso es lo que ha condicionado el régimen. Es insólito que Maduro esté cuestionando la presencia del embajador de Juan Guaidó en los Estados Unidos. Y eso es público, es notorio. Y la información que a mí me ha llegado es que en México la altanería de Jorge Rodríguez llegó a tal extremo que no hubo reunión conjunta. Lo que se dio fue una reunión pendular. Se reunió el moderador en representación de Noruega con la delegación de Juan Guaidó. Yo la llamo la delegación de Juan Guaidó, aunque algunos no quieran. Y se reunió el representante de Noruega con la delegación de la tiranía que preside Jorge Rodríguez. Y todo porque están chantajeando y condicionando a que ellos no se sientan con representantes de Juan Guaidó. La misma renuncia a la embajada de Pero se Colombia. están sentando con representantes de Juan Guaidó. Digan lo que digan y digan lo que digan. Estoy aquí como abogado del diablo porque quiero conocer la verdad. ¿Okay? Pero recuerda que la percepción es importante. Ellos están tratando de golpear el interinato, que mal que bien es un gobierno interino validado por casi 60 gobiernos del mundo libre. Aquí el tema de la comunicación es muy importante, porque los cubanos, que son los que están asesorando a la tiranía de Venezuela, apuntan, entre otros blancos, al ánimo de la gente, a desmoralizar a la gente. Es que es lo único que pueden hacer. Fíjate que hoy está corriendo por las redes lo que dijo ayer Diosdado Cabello en su programa, refiriéndose a dirigentes de la oposición, porque ellos no tienen ningún tipo de escrúpulos. Ellos no guardan secreto, si es que son hechos ciertos o si son inventos para desprestigiar. Pero en todo caso, colocan en la picota pública a dirigentes de la oposición. Y esto no es nuevo. Esto lo vienen haciendo desde el primer diálogo que se hizo en el año 2003-2004, donde los moderadores eran los expresidentes de Estados Unidos y de Colombia, Jimmy Carter y César Gaviria, respectivamente. Por lo tanto, yo no estoy aquí disparándole a la delegación de Venezuela. No, estoy diciendo que hay que tener cuidado, porque ellos están allí sentados o se van a sentar de frente a delincuentes. Ellos, aquí están los representantes de mafia, así lo digo. Ellos no lo pueden decir, lo digo, y nadie me va a impedir que lo diga. A eso ahí vamos. Normalmente cuando hay estas negociaciones, de lo cual viven el Noruega, porque Noruega vive de eso, ¿ok? De ese nombre, de esa aureola, no sé qué, ¿no? Cuando la primera gran negociación era a espaldas del propio gobierno de Noruega que se hizo el loco, ¿ok? Entonces, pero viven de eso y han logrado grandes éxitos. Se reunían unos políticos que luchaban por la libertad, buenos, malos, regulares como los nuestros, ¿ok? Y otros políticos y militares que querían a su país, ¿no? Que podían tener o no muertos encima, tenían que tener muertos si es una dictadura y demás, pero que eran políticos. Pero aquí se trata de un grupo de políticos venezolanos, buenos, malos, regular, lo que sea, sentados con unos narcotraficantes y con una gente acusada de violar los derechos humanos y con precio en su cabeza por parte de la justicia norteamericana. Entonces ya es muy, muy, muy diferente. Pero Estados Unidos, perdona, pero Estados Unidos, los noruegos y la Unión Europea, que a lo mejor tienen esperanzas de que algo suceda, ¿se dan cuenta de eso? ¿O se hacen los locos? Bueno, es como que si tú pares un hijo y después te desentiendes de tu hijo.
y la madre que pujó y que llevó ese muchacho 9 meses en la barriga, después no sabe que ese hijo es de ella, porque quienes dictaron las medidas contra Maduro y la pandilla que lo secunda fueron instituciones de Estados Unidos. No fue un columnista, no fue un periodista que una columna dijo que Maduro traficaba. No fue que alguien allá en La Haya metió un chisme en un restaurante diciendo que en Venezuela hay criminales de lesa humanidad. No, instituciones judiciales de Estados Unidos han ofrecido recompensa, una de las más altas, por la captura de Nicolás Maduro. 15 millones de dólares. Y lo mismo por Diosdado Cabello, lo mismo por militares y por civiles y por policía. Y la señora Fatou Bensouda, que fue fiscal de la Corte Penal Internacional hasta el 14 de junio de este año, dejó por escrito su versión, cómo ella ve el caso de Venezuela, lo que se llama situación 1, que es la denuncia que se ha introducido en la Corte Penal Internacional desde el año 2002 para acá. William Cárdenas, Omar Estacio, que me asistió a mí como abogado cuando introduje una denuncia en el 2004. Tamara Sujú, que está ahí, que es la piedrita en el zapato que tienen estos torturadores. Las denuncias de Diego Barria, de Juan Carlos Gutiérrez, las denuncias de Asdrúbal Aguilar, las denuncias que hicieron representantes del gobierno del presidente Uribe, las denuncias que hicieron 160 parlamentarios encabezados por el entonces senador de Colombia, actual presidente de la hermana República, Iván Duque, la denuncia que hicieron los altos comisionados de derechos humanos de la ONU, la denuncia que hizo el secretario general de la ONU, el hecho inédito de la denuncia de 6 estados parte. Esto no se había visto nunca desde que existe el Estatuto de Roma, 6 estados parte. Y la señora Bensouda concluye, para no abusar de tu generosidad en el tiempo, primero, que sí se han cometido crímenes de lesa humanidad en Venezuela. Y habla de las torturas, habla de las detenciones arbitrarias, habla de las persecuciones a grupos políticos, etcétera. Artículo 7 y algunos numerales. Hay algunas observaciones como las que ha hecho el doctor Ramírez, que se conoce como el doctor Ley, que son muy pertinentes. Y creo que es un buen consejo y yo lo he tomado, que es que tenemos que escalar más allá de esta apreciación que dejó la doctora Bensouda, porque allí no se hablan de los asesinatos, por ejemplo, de los estudiantes, Pernalete, de Neomar Lander, de Vallanilla. Lo del 2014, pero está abierto ahora para los del 2014. Es que esto no se ha cerrado, porque ahora lo que corresponde es que, como la fiscal dijo, que sí se han cometido crímenes de lesa humanidad, y luego, en segundo lugar, para mí una de las cosas más importantes, y lo dijo también el doctor Daniel, Elías Daniel, que tiene una asociación importantísima en Venezuela y es un buen catedrático y conocedor de esta materia, que es que no se cierra el escenario de la complementariedad. ¿Por qué? Porque la doctora Bensouda dijo que en Venezuela el sistema judicial no es autónomo, no es independiente y que no hay garantía de que se puedan castigar a los responsables de las violaciones de los derechos humanos. Ahora, ¿qué tiene que ver esto? Le dirá a la gente que me está escuchando en esta conversación con Napoleón Bravo. ¿Qué tiene que ver esto con México? Bueno, porque Maduro, como lo comenta la doctora Carolina Jaime Branger, va a México a ver si le levantan las sanciones. Ese es uno de los objetivos de Maduro. Y fíjate que en el memorando sí incluyeron el tema de las sanciones. Está en la bandeja de discusiones. Incluye ahí la recuperación de los activos. ¿Por qué? Porque Maduro quiere recuperar monómeros para seguir la fiesta. Maduro quiere que le entreguen el oro que está en Inglaterra para seguir financiando a sus grupos delincuenciales. Maduro quiere que le validen, ojo con esto, oído al tambor, como dice un amigo. Maduro quiere que en ese debate de México la representación de la oposición, que para mí es el gobierno interino, aunque no lo digan, Maduro aspira a que le digan que sí reconocen sus instituciones. ¿Cuáles son las instituciones? La Asamblea Nacional que preside Jorge Rodríguez, porque así mata a 2 pájaros de un solo tiro. Valida o le da legitimidad a ese parapeto y liquida la Asamblea realmente legítima, que es la que viene del año 2015. 2, quiere que le validen al fiscal de facto, porque ese es el operador que tiene Maduro para introducir los recursos, como el que introdujo en junio de
de este año en la Corte Penal Internacional, pero quiere fundamentalmente que le den la bendición a su Tribunal Supremo de Justicia. ¿Para qué? Porque cuando se llegue a firmar un documento, que yo creo que eso no va a ocurrir, no creo que nadie se vaya a atrever allí a validar al TSJ de Maduro, pero si eso llegara a ocurrir, un supuesto negado, ¿qué va a hacer Maduro? Bueno, quitarse de encima la tortura que él tiene. ¿Y cuál es la tortura que tiene Maduro actualmente? La pesadilla, que no lo deja dormir, que el proceso en la Corte Penal Internacional está tomando el curso que todos los venezolanos esperábamos. Y si le valida a ese Tribunal Supremo de Justicia, Maduro va a decir, bueno, no se justifica que se abra la sala de complementariedad en la Corte Penal Internacional, porque me acaban de decir los representantes incluso hasta de la oposición, que muchos de ellos han respaldado las denuncias en esa Corte Penal Internacional, que en Venezuela sí hay un Tribunal Supremo legítimo. Sí, ok, eso es lo que él quisiera. Mucho Ahora, cuidado. pero Biden fue muy claro, ¿no?, con este desastre de Afganistán. Primero, los dos últimos presidentes, tanto republicanos como demócratas, prometieron en sus campañas de que iban a sacar el ejército norteamericano de Afganistán. Lo prometieron, pero no lo hicieron. Y este sí lo hace. Fue un despelote. Él mismo dijo que se sorprendió y además dijo, bueno, ahí se organizó con la OTAN, porque no es solamente un fracaso esta forma de salida de los Estados Unidos. La OTAN, ¿no?, también reconoció que es un fracaso de ellos que estaban allí metidos. Ok, fracaso o no fracaso, Biden sacó a esa gente porque no quiere que los muchachos norteamericanos mueran allí. Y te lo voy a decir, el día anterior a que él dijera eso, yo conocí a una señora ya mayor que sus 3 nietos, 3, están en Afganistán, 2 en la Marina y 1 en la aviación. Y su enorme temor es que no regresaran, porque ya sabemos que esos talibanes, bueno, primero que a ese pueblo nadie en la historia, sino los norteamericanos hace 20 años, no ha podido con ellos y medio pudo porque lo sacó de Afganistán, pero siguieron peleando hasta que volvieron a entrar. ¿Okay? Nadie, ni siquiera el Imperio Romano, nadie pudo con ellos. Eso por un lado. Pero por otro lado dijo una cosa a Biden que nos conviene. Bueno, eso quiere decir que toda esa gente que está pensando que van a intervenir militarmente en Venezuela, que vayan pensando en otra cosa. Además dijo una cosa, la OTAN y Estados Unidos y el ejército norteamericano organizó un ejército de 300,000 hombres. ¿Ok? Y había un presidente. El presidente salió huyendo. Parece que no es verdad eso de que salió cargado de dólares y que se le cayeron en el aeropuerto. Ese es el mismo cuento que no es la primera vez que lo echan, de un expresidente. Pero fueron 300,000 hombres que se echaron para atrás. Que pasó lo mismo que en Cuba, cuando Fidel Castro baja de la montaña, ¿okay?, y llega a La Habana sin un solo tiro, porque no se enfrentó con nadie. Entonces, y esto es más grave, porque esto es un ejército de 300,000 hombres. Bueno, pero ¿y dónde estaban esos 300,000 hombres defendiendo Afganistán? Eso lo digo por Venezuela también. ¿Ok? Hay montones de militares presos, unos torturados y otros asesinados. Eso es verdad. Pero le corresponde a los militares venezolanos enfrentarse. Porque el pueblo venezolano tiene 9,000 manifestaciones pidiendo agua, no sé qué, lo que tú quieras, pero de frente en la calle. En el 2014, ahí estaban los estudiantes. Y mucho antes de que participaran los estudiantes, estaban las amas de casa, como tu mujer y la mía, ¿ok?, en la calle. Estaban las vírgenes, estaban los ciclistas, estaban los extranjeros, todos manifestaron. O sea que nunca ha dejado el pueblo venezolano de manifestar. Nunca. Y Biden dijo una cosa bien interesante que debemos escuchar nosotros los venezolanos, y perdona que me alargue para que me explique. Dijo una cosa muy interesante sobre Venezuela. Le suavizamos las sanciones a medida que ellos vayan ejecutando cosas muy concretas
para lograr lo que nosotros queremos, lo que quieren. Es decir, unas elecciones libres, democráticas, ¿no? Donde evidentemente si son libres, democráticas y no está el régimen allí metido, ni los militares allí metidos, va a ganar la oposición. Si no, le aumentan las sanciones, eso lo dijo Biden. ¿Y qué significa aumentar las sanciones? Que en lugar de 100 y pico de sancionados, ¿no? A lo mejor sancionan 1000 y pico personas. Esos 1000 y pico, que es los que viven de estos delincuentes, se van a sentir muy mal y van a empezar, y esos militares que viven de eso van a ver que no tienen mucho futuro. ¿Estás de acuerdo o no con todo esto? Bueno, primero, no te he escuchado pacientemente, te voy a responder. En primer lugar, la catástrofe de Venezuela dejó de ser una catástrofe simplemente doméstica desde hace mucho tiempo. Está confirmado que en Venezuela hay una alianza con la transnacional del terrorismo. El terrorismo internacional está colocado en Venezuela. Hay una vía expresa de los iraníes, de estos grupos que operan en el Líbano, relacionados con Hezbollah, con Al-Qaeda, tienen control incluso de algún área del arco minero, donde además de oro, vale la pena repetirlo, hay uranio, hay toriol, hay minerales de alto valor estratégico por sus componentes. En segundo lugar, está el narcotráfico, que eso afecta fundamentalmente a Estados Unidos, pero también a Europa. La última versión de la JIFE, la Junta Internacional de Fiscalización de Estupefacientes, alarma, llama la atención de la comunidad internacional. Está hablando de la ONU, porque se confirma que ya casi el 30% de la droga que se mueve por el mundo sale o pasa por territorio venezolano. En el Zulia está instalada una cosa que llaman la pequeña Sinaloa, porque el cártel de Sinaloa, junto con el de La Guajira, con el cártel de los soles de factura criolla, controlan el Catatumbo, por donde entra marihuana y cocaína. Está confirmado por investigaciones de la DEA que nada más en el Zulia hay más de 50 pistas. De esas pistas despegan aviones cargados de cocaína que van hacia Guatemala, Honduras, después a México, después a Estados Unidos, o otros cargamentos que salen por lanchas rápidas vía Trinidad Tobago, otras a República Dominicana u otras hacia el norte de África para ingresar a España o a Europa por ejemplo, Galicia. Este es un problema que es una amenaza para el continente, yo diría que para el mundo. Sí, como el narcotráfico de México y en Colombia y en Centroamérica, que es donde se produce la mayor parte de la droga que pasa por Venezuela y se distribuye hacia el resto del mundo. Son una amenaza, sí, es verdad, una grave amenaza, pero no hacen mayor cosa, no intervienen militarmente. Pero perdón, es que aquí quieren reducir, hay una visión reduccionista que quiere limitar la acción erga omnes, que es el carácter que tiene el derecho internacional con el tema de la catástrofe de Venezuela. Y algunos lo dicen de buena fe como tú, que lo estás haciendo un comentario como para poner una banderilla, y otros lo dicen de mala fe cuando se burlan de quienes defendemos el principio de intervención humanitaria, diciendo, esos son estos los que están pidiendo que los marines vengan y desembarquen en Naiguatá. No, los derechos de las víctimas tienen que ser, dar lugar a que se accione el derecho de intervención internacional. Totalmente de acuerdo, pero fíjate que no lo hacen. Yo te escuché. Déjame explicar esto. No, lo que quiero decir es que estoy de acuerdo contigo. Ajá. Por eso, mira, y toda la gente cree que esto es un tema simplemente militar. No. Ahí están las resoluciones dictadas por organismos internacionales que ofrecen recompensas por la captura de Maduro y otros más. Esa es una acción que puede ejecutarse. Eso requiere
una movilización militar como la que se ha hecho en Afganistán, o la que se hizo en Irak, o la que se hizo en Panamá. Yo no creo. Yo no creo. Y cualquier día de esto puede amanecer la noticia que hubo una operación comando para detener a esos narcotraficantes que son una amenaza para el continente, porque todos los días se incrementa el número de toneladas de cocaína que salen de Venezuela, y ya no es esto similar a lo de Pablo Escobar o los hermanos Rodríguez de ya del cartel de Cali o de Medellín, o a lo que pasaba, o a lo que pasa con lo que pasaba en México con el Chapo Guzmán, lo que está pasando ahorita con el cartel de Juárez o de Sinaloa. No, es que el caso de Venezuela es muy particular, porque los capos del narcotráfico tienen el control de Miraflores. Pablo Escobar nunca controló directamente el Palacio de Nariño, ni el Chapo Guzmán controlaba el Palacio de los Pinos en Ciudad de México. En Venezuela sí tienen el control del Palacio de Miraflores, tienen el control de la cúpula militar de la Fuerza Armada. Ahí están las denuncias. Ahora, ¿qué va a hacer Estados Unidos o qué va a hacer la comunidad internacional? Nos va a decir a los venezolanos, vean ustedes cómo arreglan eso. O sea, nosotros vamos a resolver esto ¿cómo? Ya vemos que hay otro diálogo, el número 15. El diálogo número 15. No me vengan a decir que los venezolanos no hemos querido dialogar. Tenemos una sobredosis de diálogo. No nos digan que los venezolanos no hemos querido buscar la solución electoral. ¿Cómo que no hemos querido buscar la solución electoral? Anoten. Elecciones presidenciales, elecciones parlamentarias, elecciones municipales, elecciones regionales, referéndum o no. Lo que pasa, este régimen no vale ni elecciones ni vale diálogo. Ahora, la ONU tiene una resolución que es la 377A, que establece que el Consejo de Seguridad, si tranca el juego, se activa esa resolución, que es una resolución pro paz, que está en la ONU desde 1950, que puede convocar un periodo de sesiones extraordinarias para analizar la crisis o la catástrofe en un país determinado. Y el veto de Rusia y China ahí no valdría para acabar con cualquier... Ahí con 7 votos de 15 miembros, ¿verdad? Se puede activar entonces esa resolución para ir a la plenaria. Que se dé el debate. ¿Por qué el gobierno interino no ha hecho uso de la fórmula Arria? ¿Por qué no se ha hecho uso de esa fórmula para llevar el debate a Nueva York, a la periferia de lo que es la Organización de Naciones Unidas? Ahí están los informes de la propia ONU. No ha sido Napoleón Bravo, ni ha sido ningún periodista venezolano tremendo o tremendista que ha dicho que en Venezuela se han cometido ejecuciones extrajudiciales. Eso lo dijo, ¿sabes quién? La alta comisionada, que es designada por la ONU y que paga los equipos técnicos que trabajan para esa oficina del alto comisionado de derechos humanos de la ONU. La expresidente Michelle Bachelet lo ha certificado en documento. Torturas como un patrón de conducta, detenciones arbitrarias como un patrón de conducta, línea de mando, porque no es solamente Maduro, allí deben tener insomnio todos estos que han torturado. Allá están las denuncias que han hecho los familiares de los presos políticos. En la Dijecín, en Boleíta, existe una cosa que llaman el cuarto de los locos, que llaman el ascensor, donde a los presos los torturan militares venezolanos que han querido liquidar esta tiranía. Los torturan, les caen a palo, los ponen boca abajo, brincan, tienen a esbirros que brincan sobre sus espaldas para fracturarles la columna vertebral, los asfixian con un paño, le echan agua, o los asfixian con bolsas plásticas, le aplican electricidad en los genitales, los mantienen en esos cuartos, por eso lo llaman el cuarto de los locos o el cuarto de los sueños, cuando no es el torturador de la Dijecín en Boleíta, es el torturador que ahora tienen en una cosa llamada la Venezuela de antier, en el Fuerte Tiuna, o los tigritos que tienen habilitados en la cárcel de Ramo Verde, o los tigritos o los cuartos de tortura que tienen funcionando en el helicoide. Entonces, eso no cuenta. O sea, la gente, la comunidad internacional no está persuadida de que aquí está operando una corporación criminal
peligrosísima a la que le sale legalmente la Convención de Palermo. Eso es lo que nosotros estamos planteando cuando hablamos de la comunidad internacional. Y Maduro se podrá salvar de una centella, una tormenta, un relámpago, un tsunami, un terremoto, pero difícilmente se puede escapar del proceso que ya está activado en la Corte Penal Internacional. Esa es la ayuda que tiene que darnos la comunidad internacional. Nosotros no estamos planteando que vayan 200.000 soldados a provocar una guerra en Venezuela. Lo que estamos pidiendo es que la diplomacia deje de ser una diplomacia de chinchorro, de baranda, de ver los toros desde lejos, y que se apliquen las resoluciones conforme a los informes que ya existen. La propia denuncia que hizo Luisa Ortega Díaz, asistida por el abogado Jesús Imbroda. Allí no hay recortes de prensa. En esa denuncia, porque como se dice, no hay peor cuña que la del mismo palo, hay los exámenes forenses, los informes de balística que dan cuenta de los crímenes de lesa humanidad, cómo se asesinaron a los estudiantes con metras porque envenenaban los fusiles, cómo asesinaron a los estudiantes con bombas lacrimógenas lanzadas a quemarropa, cómo torturaron a los presos políticos, civiles y militares. Ahí están todas esas denuncias. Las denuncias documentadas de torturas, de violaciones sexuales a mujeres y hombres que ha entregado Tamara Subú, eso está soportado en documentos que no van a poder controvertir o revertir. Las denuncias que hicieron el panel de expertos del secretario general de la OEA, Luis Almagro, allí están todos los relatos de cada uno de nosotros, pero sobre todo de los que no pueden hablar como yo porque los mataron. Entonces, esto es un hecho cierto. Hay gente que me dice, bueno, pero eso es lento. Amigas y amigos, y permítame lo diga en tu programa, Napoleón, estamos lidiando con una corporación criminal muy poderosa. Un solo ejemplo. Vean ustedes cómo se ha tardado el tema de Alex Saab en Cabo Verde. Porque tienen abogados expertos que te buscan en el expediente una coma, que en vez de que la coma tiene que ser punto y aparte, y te paralizan el expediente, te paralizan el proceso, y ahí funciona el Estado de Derecho. A diferencia de Venezuela, donde, por ejemplo, al Nacional le metieron otro juicio. Y Diosdado Cabello o Vallí Tare Alexaime, cualquiera de ellos, llama por teléfono, mira, detengan ahí a Napoleón Bravo, y lo detienen sin expediente, sin pruebas, sin nada. Estos malandros tienen mucho oro, tienen dinero que circula internacionalmente por esas redes ocultas de esta economía ilegal, de esta economía tan oscura como está la propia conciencia de este malandraje. Por eso es que estamos luchando. Vean ustedes la fotografía, déjenme ver si la tengo aquí, la fotografía de cuando mandaron a los delegados del régimen. Allá está. Vean la foto, me aparto para que la vean. Entregándole regalitos a la señora Bensouda. Allí están. Y ellos pensaban que iban a evitar que el juicio siguiera, y regalos a la señora Bensouda. Bueno, ahí reaccionó Diego Barria, Tamara, este servidor, Walter Márquez, las denuncias de la Jesús Imbroda, porque la lucha es así. Y yo espero que yo no estoy diciendo a la gente que la gente que sea paciente indefinidamente, no, que comprenda que estamos luchando con gente peligrosísima, que gente que cree que así como pueden comprar jueces y pueden comprar a uno que otro vagabundito que se viste de opositor, ellos también pensaban, no, aquí podemos comprar a los jueces de la Corte Penal Internacional. Bueno, se están quedando con las ganas, porque si lo que dijo la señora Bensouda es favorable a la lucha para hacerle justicia a las víctimas, para que la muerte de Óscar Pérez, de Pernalete, de Niomar Lander, para que las torturas que le hicieron hasta cegarle la vida al capitán Rafael Acosta Arévalo, a Fernando Albán, a las decenas de estudiantes, a los miles de venezolanos que han muerto de hambre o por enfermedad, porque como lo ha dicho muy bien Walter Márquez, eso es un crimen de exterminio. Si tú buscas el artículo 7, ahí se le aplica prácticamente todos
todos los apartes de ese artículo 7 del Estatuto de Roma se le aplican a los esbirros, a los torturadores, a los delincuentes que tiene este régimen operando en Venezuela. Entonces tengo que entender, Antonio, que la cosa que las que están de acuerdo con el trabajo que está haciendo Guaidó y el gobierno interino critican lo que tú planteas. Bueno, ¿qué es? Si estás al día siguiente y te pones ahora entonces como presidente interino, ¿qué harías? Tengo que entender que harías, organizarías, empezarías a trabajar en una operación comando mucho mejor que la que se hizo con aquellos drones, pero se intentó hacer, y aplicar y trabajar internacionalmente para que se aplique la fórmula ARIA en las Naciones Unidas, que se aplique la Convención de Palermo, que se aplique el Estatuto de Roma, trabajar, si es que no lo están haciendo, más fuertemente. Y dinos si lo están haciendo o no lo están haciendo, porque además eso no depende de que se haga del gobierno interino, ni siquiera de la capacidad de nuestra Cancillería, sino de todos esos países. Pero mi planteamiento es que pongamos todo el interés, por ejemplo, en la Corte Penal Internacional. Para mí en este momento es la herramienta más a la mano para hacer justicia en Venezuela y revertir esa tiranía. Dos, en simultáneo, invocar al estatuto en la Convención de Palermo. Tres, nosotros no tenemos por qué desestimar el estatuto, el Tratado Interamericano de Asistencia Recíproca, ni mucho menos el concepto de responsabilidad de proteger. Esos son derechos legítimos que tenemos los venezolanos que somos víctimas. ¿Cómo que se va a firmar un documento como ese memorándum de México? Eso es un error cuando ahí se dice rechazar cualquier acto de violencia contra el Estado. ¿Cuál violencia? Si la violencia la tiene Maduro. ¿Quién metió preso a Freddy Guevara? ¿Quién mete preso a cualquier venezolano cuando le da su real gana? Ellos. Bueno, son los que... Supongo que ese rechazo será de ambas partes, que ambas partes tienen que rechazar, empezando por el narcorrégimen, rechazar la violencia. Cuando lo firman los dos, supongo que será de ambas partes. ¿Qué acto de violencia hizo Fernando Albán? No, yo no estoy hablando y estoy diciendo que el acto de violencia es del régimen, pero entonces el régimen se está comprometiendo, ¿no?, a evitar la violencia. Porque ellos juegan sucio. Y lo que estoy diciendo es que cuando tú estás jugando carta con unos truanes, tienes que estar claro que esos truanes te van a hacer truco en cualquier momento. Eso es lo que estamos planteando. Y por eso digo que oportunidades hemos tenido en Venezuela. Ahora, eso es como cuando tú vas a una fiesta y estaba la muchacha a la que tú le tenías puesto el ojo cuando estabas en el liceo y tenías oportunidad de sacarla a bailar 2, 3, 4 veces, pero después que se va es que dice, caramba, pero he podido sacarla a bailar y no lo dice. Bueno, ¿qué pasó en el 2019? Vamos a hablar aquí sinceramente, a rin pelado. ¿Qué fue lo que hicieron el 23 de febrero en Cúcuta? ¿Un catálogo de errores? ¿O es que la gente no se movilizó respaldando a Guaidó? Yo lo dije en una entrevista contigo hace unos meses. Hasta el gato salió a la calle a respaldar a Juan Guaidó. Todos respaldamos a Juan Guaidó. Logramos un respaldo que no lo ha conseguido ni Simón Bolívar cuando fue a buscar a Miranda allá a Londres. Lo consiguió Juan Guaidó. Es que nos respaldaron 60 gobiernos, pero vamos a jurungar esos 60 gobiernos. Ahí están los 20 grandes del mundo, los 20 grandes países desarrollados. Y de esos 20 grandes, los 8, el cogollo de la comunidad internacional. Estados Unidos, Canadá, Inglaterra, Alemania, Francia. Bueno, ¿y qué pasó? Bueno, que montamos una chapuza el 30 de abril que debilitó a Guaidó. Eso debilitó a Guaidó. Y después a Guaidó lo llevaron un diálogo en Oslo y después otro en Barbados, que se prolongó mayo, junio, julio, agosto, septiembre, octubre, noviembre, 7 meses. ¿Y qué logró Maduro con eso? Lo que siempre ellos buscan. Pero métele la lupa a los diálogos y te vas a encontrar que siempre hay un objetivo del diálogo: desmontar las movilizaciones. Cuando Maduro tiene el agua al cuello, o Chávez la tenía al cuello, pero sobre todo Maduro, que tiene el agua al cuello, como la tuvo en el 2014, ¿qué hicieron el 10 de abril de 2014? Inventaron un diálogo. Vamos a resolver esto dialogando. Y se fue un diálogo en Miraflores, muchos discursos, un maratón de discursos. ¿Y qué logró Maduro?
que después le dio la orden a su ministro de Relaciones Interiores, Miguel Rodríguez Torres, y detuvieron en la avenida Francisco de Miranda, en la plaza de Chacao, en Altamira, etcétera, a más de 300 estudiantes. Y comenzaron más torturas y aplicaron más detenciones. ¿Qué pasó en el 2016? En medio de aquella algarabía que la gente dijo, está resuelto, ganamos, porque la gente contribuyó. ¿Qué hizo la gente? Votó ciegamente. No me vengan con el cuento que yo saqué más votos en tal parte. La gente no votó por nombres y apellidos, la gente votó por la tarjeta de la unidad. Y la gente votó a ciegas por cualquier candidato porque tenía en la cabeza la promesa que se le había hecho de que si ganábamos la Asamblea Nacional íbamos a modificar los poderes públicos inmediatamente, íbamos a provocar el cambio de la tiranía por la libertad. ¿Y qué hicieron? Inventaron un revocatorio. La gente contra viento y marea, como lo he dicho, fue una jornada épica. Ahí estaban los abuelos del Estado Bolívar, cruzaban el Orinoco, desafiaban a los caimanes del Orinoco, pero llegaban a la orilla y firmaron. Gente que yo sé de La Boyera, en Caracas, que las obligaban a ir a firmar a Higuerote. O gente de los valles del Tuy que las obligaban a ir a firmar a Carayaca. Y la gente fue y firmó. La gente hacía cola, 3, 4 horas en las colas y pusimos la firma. ¿Qué hizo Maduro? Bueno, hizo lo que le dio. Yo no voy a usar una vulgaridad aquí porque no suelo ser procas. Hizo con esas planillas lo que le dio la gana. ¿Y qué fue lo que resolvió entonces la oposición cuando se hizo una marcha gigantesca el 1 de septiembre? ¿Qué hizo Maduro? Metió preso a Goicoechea, ¿te acuerdas? Metió preso a Carlos Blanco, a Carlos Melo y a otros más. Detuvo unos estudiantes que supuestamente cargaban un dinero en una maletera y los metieron. A Pancho Márquez y a otro más. Y esa marcha gigantesca, yo sé porque estaba preso y tenía información, tenía, como se dice coloquialmente, chorreado a los jerarcas del régimen. Bueno, inventaron un diálogo, se sacaron aquí de la manguita la carta del diálogo, llamaron al Vaticano, se pusieron en contacto con el Papa Francisco, el Papa Francisco mandó a 2 prelados de la Iglesia Católica, se hizo un diálogo y ese diálogo mandaron de emisario a Carlos Ocariz. ¿Qué pasó en ese diálogo? Yo estaba preso cuando oí el comunicado que leyeron del acuerdo. No me dio un patatús ahí porque yo tengo mucha fuerza espiritual. Y me perdonas que hablo en primera persona. Pero cuando oigo el comunicado que la misma oposición firmó un documento admitiendo que en Venezuela no habían presos políticos, sino políticos presos. Y luego admitiendo que la crisis económica era consecuencia de un boicot contra la revolución. Dije, pero bueno, esto es insólito. ¿Y qué se logró con ese diálogo? Desmovilizar la calle, porque estaba pautada una marcha el 3 de noviembre de ese año hasta Miraflores y la suspendieron. Suspendieron el juicio político que estaba planteado en la Asamblea Nacional contra Maduro, entre otras cosas por abandono de cargo, el tema de la partida de nacimiento, etcétera. Y se quedaron calladitos con el tema del revocatorio. Porque Maduro inventó que un juez de Apure y un juez de Aragua, unos jueces designados por ellos, unos jueces de esos gatilleros que tienen en el Poder Judicial, que sacaron una resolución diciendo que el revocatorio no va porque no les da la gana. Basado no en el artículo tal, sino basado en el capricho de un país donde no funciona el Estado de Derecho, sino el estado de ánimo del dictador. Ok. El dictador tenía ánimo. Antonio. Estemos claros. Aquí no hemos salido de esto hasta este momento porque se han cometido errores. Ahora, yo no voy a seguir escarbando y escarbando allí. Errores y muy graves errores, eso es verdad. Pero la página. Entonces, toda esa historia la sabemos ya. Y quién mejor que tú para contarla, que eres víctima y eres parte de las víctimas del régimen. Pero, entonces, y repitamos, es conveniente como plan B, C, D o X seguirle el juego a Estados Unidos, Noruega, la Unión Europea, pero paralelamente con eso hacer que basta ya de negociaciones, porque ya sabemos que no se nada, aunque internacionalmente la mayoría de esos 60 gobiernos que son la fuerza única que tiene el gobierno interino, porque el gobierno interino no tiene armas, ¿no? Pero fíjate ¿Qué es lo que hay que hacer? Perdona,
¿qué harías tú? Vuelvo a repetir. ¿En qué se falló y cómo crees tú que cae el régimen? ¿Qué habría que hacer? Tú que has sido gobernador, que has sido diputado, que has sido senador, que repito, que eres abogado, que inclusive fuiste precandidato para que el partido que estabas en ese momento fuese el candidato idóneo, por cierto, porque el que escogieron fue, bueno, parte de la desaparición de ese partido. Cuéntame, dime, ¿qué hay que hacer? Aplicaron lo de las nuevas caras. Sí. ¿Qué crees tú que es obvio que se debe hacer? Si tú fueras Juan Guaidó, ¿qué harías? En primer lugar, pondría las cartas sobre la mesa. A Juan Guaidó lo están bailando. A Juan Guaidó lo están bailando. Hay algo que favorece la lucha que representa en este caso Juan Guaidó, que es el que reconocen, por ejemplo, los Estados Unidos como interlocutor válido. Pero hay gente que está más pendiente de ver cómo derrocan a Guaidó que de poner a Maduro. Y se han entendido con Maduro. Y así es imposible salir de la tiranía. ¿Y por qué crees que Guaidó los deja? Porque hay gente que está pensando en chiquitico. En chiquitico. Pero ¿por qué crees que Juan Guaidó acepta eso? Mientras arriesga su vida en los barrios y demás. Juan Guaidó cometió el gravísimo error de dejarse poner una camisa de fuerza desde el mismo día en que levantó la mano y juró que iba a asumir el interinato conforme al artículo 233. Ese cuento te lo eché yo a ti y a todos los que nos ven aquí. Que ninguno de esos del G4 estaban de acuerdo en que Juan Guaidó diera ese paso. Ninguno. Ahí hubo un maratón de reuniones entre los meses de octubre, noviembre, diciembre del año 2018 y enero del 2019, en el que participé junto con otros venezolanos para que por fin se tomara la decisión de que Juan Guaidó asumiera el interinato el 23 de enero del 2019 y después de ese día a nosotros nos dieron una patada y nos apartaron. Y sin embargo le seguimos diciendo a Guaidó, le estuvimos diciendo a Guaidó, no te dejes controlar, tú eres el presidente de todos los venezolanos, busca las redes sociales, yo lo hice público, pide que te liberen de disciplina partidista, ya tú no eres el presidente maniatado por voluntad popular, tú te debes a todos los venezolanos, asume un gobierno de trascendencia nacional, etcétera, etcétera. Bueno, él hizo todo lo contrario. Entonces, eso se convirtió en un gobierno parlamentario. Y fíjate tú cómo se repartían las cuotas. A ti te damos monómeros, a otro le dieron siglo, a otro le dieron una cosa en unos cargos en PDVSA, 3 embajadores para ti, 4 embajadores para ti. Y eso no fue el resultado. Y mientras no haya coherencia, no hay. A veces hay que tomar decisiones que son difíciles. Bolívar tuvo que apresar a Miranda. También se fue dolorosísimo, pero bueno. Después fusiló a Piar. Y al final, bueno, perdonó a Santander por el atentado del 1828. Pero a veces hay que tomar decisiones drásticas. Rómulo Betancourt en eso era muy firme. Pero ¿y si él que se queda solo? Es que está, mira, Napoleón, permita, mientras tengamos una conducción política infiltrada, no es posible derrocar esa tiranía, porque estamos vendidos. Para decirlo así como en criollo, estamos vendidos. Mientras Guaidó dice o venía diciendo que no estaba de acuerdo con esa directiva del Consejo Nacional Electoral, hay factores que dicen que tienen representantes en México que lo representan a él, no al gobierno interino, que se están entendiendo con Maduro. Y hay factores que ya están comprometidos a participar en las elecciones del 21 de noviembre. ¿Cómo es eso? O sea, que tú vas a discutir con un régimen en México y ya tienes planeado participar en elecciones regionales el 21 de noviembre, con todo el aparataje que sabemos que es un aparataje fraudulento, con Maduro diciendo cualquier denuesto contra cualquier dirigente de oposición, sí, y alardeando con todas las acotonerías que lo caracteriza y la desfachatez propia de que él controla a fulano y a sutano, y que los sientan, y se sientan aquí, vienen de noche a Miraflores y se llevan una cosita, pero aquí vienen y se entienden. Eso tiene que aclararse. Eso tiene que aclararse, porque si no, y a ti no te gusta a veces que yo meta los capítulos de la historia, pero yo he hecho el cuento de lo que ocurrió en la aldea del 70. En la aldea del 70, en 1819,
días antes de que se emprendiera la campaña libertadora, Simón Bolívar reunió debajo de una troja, en un rancho de paja, reunió a su alto mando, porque iba a discutir cuál era la ruta para comenzar la independencia de Colombia. Y mandó a sacar de la trocha a varios, ¿no? Que van usted, aquí se queda nada más Anzoátegui, se queda Ambrosio Plaza, se queda, dejó allí a su alto mando y puso alrededor de la tropa a unos soldados de su ejército libertador para que nadie escuchara. ¿Y sabes por qué? Porque habían tres opciones: la vía de Labranza Grande, la vía de La Chita y la vía del páramo de Pisba. Al final se optó por la vía del páramo de Pisba. Pero ¿por qué el libertador tomó provisiones y dijo, yo dejo aquí a mi gente de más confianza, y mandó a retirar de los alrededores de la choza donde estaba debatiendo para que nadie escuchara? Bueno, chicos, para que no ocurriera lo que ocurrió con Guaidó. ¿Qué pasó con Guaidó? Que a Guaidó lo estaban negociando, porque mientras Guaidó estaba discutiendo con su alto mando las estrategias, lo que no había en la aldea del 70, 1819, lo hay ahora, que es este telefonito. Y por estos telefonitos, los que ahora son alacranes, que antes eran Guaidó lover, porque le levantaban la mano a Guaidó y lo abrazaban y decían que lo estaban traicionando porque le pasaban mensajes por WhatsApp a Diosdado Cabello y al entorno de Maduro. Imposible lograr la libertad. ¿Tú crees que si hubiese tenido allí un sapo, el libertador, hubiese habido la batalla de Pantano de Vargas? No. ¿Tú crees que si hubiese habido ya un sapo que le hubiese llamado al general Barreiro, mire, general Barreiro, le mandaron una información, el libertador va para el páramo de Pisba, los matan a todos, Okay. los matan a todos. Okay. Pero entonces... Que le diga a la gente con sinceridad, porque es que tengo esto aquí en el pecho atravesado, el dolor que me da la gente que ha muerto, la gente que está siendo torturada en este momento que tú y yo estamos hablando. Están torturando a venezolanos en las cárceles del régimen de Maduro. En este momento que tú y yo estamos hablando, están muriendo venezolanos o por hambre, por desnutrición o enfermos renales. Ahí hay un informe ayer que salió del doctor Colmenares, del estado Lara, de miles de niños con problemas renales y no hay cómo hacerles el trasplante porque no hay insumos. Los niños que murieron recientemente, 14 niños murieron en el hospital JM de Los Ríos. Los venezolanos que mueren hoy, en este momento están muriendo venezolanos que están tratando de atravesar trochas, los que están en la diáspora, porque a veces uno tiene la arepa bajo el brazo. Por aquí hay gente que llega, como se dice, con una mano delante y otra atrás, que tienen que dormir en bancos, en plazas públicas. Antonio, sé que me da dolor. No, me da dolor porque hemos tenido la oportunidad de haber salido de esto hace tiempo. Hemos tenido la oportunidad de haber salido de esto hace tiempo y lamentablemente por las traiciones más nada, porque gente ha habido en las marchas. Ningún país del mundo ha hecho las marchas que han protagonizado los venezolanos. Elecciones, bueno, la gente le han pedido que firme con la derecha, que firme con la izquierda, que vote por la tarjeta de la manito, que vote por la blanca. Hay gente que son anti-ADEC y votaban por la blanca. O eran anticopellanos y votaban por la verde. O eran anticomunistas y se sentaban a hablar con los líderes comunistas, porque la gente dejó de lado diferencia, porque dijo el único objetivo es salir de la tiranía. ¿Y qué ocurre ahorita? Que hay gente que todos los días está viéndose en el espejo con la banda presidencial. Irresponsables, que están anteponiendo sus ambiciones de ser candidatos presidenciales o de consolidar su partidito o su grupo político antes de tener aquí en la cabeza que el objetivo esencial es la libertad de Venezuela y después todo lo demás. Después lánzate, aunque sea por un barranco, por donde tú quieras te puedes lanzar. Mejor por un barranco. Mira, Antonio, la pregunta que me corresponde hacerte entonces es, ¿Guaidó puede gobernar y ser presidente interino con algún tipo de apoyo en Venezuela diferente a que lo haga como un gobierno parlamentario con la gente del G4 o con quien sea? ¿Cómo haría? ¿Puede hacerlo? Y si lo puede hacer, ¿por qué crees que no lo hace? Hay experiencias de gobiernos parlamentarios, que no existe, esa figura no existe en Venezuela, pero hay experiencias de gobiernos parlamentarios, de experiencias de gobiernos como el que está en la Constitución de Venezuela. Lo que tú tienes que tener es un plan de país. Y el plan de los venezolanos, desde que Guaidó asumió el interinato el 23 de enero del año 2019, era el cese de la usurpación. Y eso lo han ido escamoteando. Tú ahorita has hablado del cese de la usurpación en México, en ese memorando. Tú has oído hablar en los últimos meses algunos dirigentes que son los que controlaban a Maduro, a Guaidó, del cese de la usurpación. No, están renegando del cese de la usurpación. Ahora dicen, no,
que aquí tenemos que retomar la vía o tomar la vía correcta, que es la vía electoral. ¿Y cuántas veces la vamos a tomar? Van 31 procesos electorales, van 15 diálogos. El problema no son las elecciones, el problema no es el diálogo. El diálogo es un patrimonio de la humanidad. Tú comentabas que ha habido experiencias de diálogo donde se van levantando las sanciones. Eso ocurrió en Sudáfrica y se sentaban Mandela con el jefe del gobierno que fue proclive al diálogo, que fue el presidente de Klerk. Y de Klerk llegó a ese diálogo con ese objetivo, que le levantaran las sanciones. Pero ¿qué decía Mandela? ¿Cómo no? Pues eso es dando y dando. Tú me das y yo te doy. Y salía cada quien con algo debajo del brazo. Cuando llegaba de Klerk al Palacio de Gobierno en Sudáfrica, en Johannesburgo, decía, bueno, ya hemos logrado que Inglaterra va a levantar sanciones y hemos logrado que Estados Unidos va a levantar sanciones, pero tenemos que liberar a todos los presos políticos y tenemos que permitir el regreso de todos los exiliados. Claro, Y tenemos Mandela tenía a su favor un pueblo que lo apoyaba. En cambio, Guaidó, posiblemente por todos los errores de que tú has mencionado, no lo tiene ahora. Guaidó llegó a tener más respaldo que el que tuvo Mandela a nivel mundial. Ese respaldo que llegó a tener Guaidó no lo llegó a tener Mandela, por favor, y movilizaciones ni se diga. Pero a diferencia de Mandela, que cuando iba al diálogo pedía algo a cambio, a diferencia de los diálogos de España, donde hasta el Partido Comunista le sacó al rey la partida de nacimiento. O eso no lo sabes tú lo sabes, y lo sabe mucha gente, y si no lo sabes se los cuento. Se reunieron en secreto el rey Juan Carlos y el líder del Partido Comunista, Santiago Carrillo. ¿Y cuál fue el acuerdo? Bueno, yo reconozco la monarquía. Imagínate tú los comunistas reconociendo la monarquía. Eso es como Satanás reconociendo el paraíso. Y Santiago Carrillo, que durante la guerra civil tuvo más de un muerto, por cierto. Pero llamaban el carnicero de Madrid. Así era, pero él dijo, no, vamos a resolver por el diálogo, y logró, bueno, que le reconocieran el Partido Comunista. Y Adolfo Suárez tuvo que tragarse ese sapo con pluma y llevar el proyecto de ley a las Cortes de España y se legalizó el Partido Comunista contra la opinión de los militares. Pero Adolfo Suárez, que venía de ser miembro del gobierno de Franco. Entregamos la burra, entregamos los chivos, entregamos los conejos, entregamos el queso que había en la mesa y no nos dieron nada. No nos dieron nada. ¿Qué nos dieron en el 2016? Entregamos la marcha Miraflores, que esa era la gran angustia que tenía la dictadura, la marcha Miraflores, la entregamos, se suspendió la marcha del 3 de noviembre, entregamos el juicio político Maduro, no se defendió el revocatorio, se hicieron los locos porque la elección de las elecciones regionales han debido ser en diciembre del 2016, no en 2017. Entonces, ¿a cambio de qué entregamos todo eso? ¿A cambio de qué? A mí me ofrecieron liberarme, ¿y qué les dije? Los mandé muy largos, porque primero les puse en la respuesta, primero la libertad de Venezuela que mi libertad personal. ¿Quién te ofreció liberarte? Zapatero. Zapatero con algunos voceros que voy a obviar aquí. Pero yo me calé un año más hasta que me fugué. Y ya tengo listo el libro de que se llama Cómo me fugué, donde cuento muchas cosas. Ok, Antonio, lo que yo insisto, porque quién mejor que tú, por toda la experiencia que tú tienes y todo el ardor que tienes y el conocimiento de la historia reciente y pasada de Venezuela. Entonces, lo primero es que Guaidó, tengo que entender, tiene que liberarse, pero también Guaidó no está a la altura, por muy valiente que sea, lo que tú quieras, no está a la altura del puesto que tiene en este momento, es lo que yo te entiendo. Y lo que tiene que insistir el gobierno democrático interino es en convencer a los países que están apoyando, a esos 60 países que están apoyando al gobierno interino y a Guaidó, la Fórmula ARRI en las Naciones Unidas, la Convención de Palermo, el Estatuto de Roma, trabajar en todo caso, además, para una operación comando. ¿Eso es lo que crees que hay que hacer? La Corte Penal Internacional, el apoyo a la lucha interna y el apoyo a la lucha que tenemos que dar a la diáspora. Yo estoy aquí hablando contigo, yo no sé cuándo yo me atrevo a regresar. Si aquí nos organizamos, a mí no me faltan guáramos.
pero no para ir a crearle problemas allá a Guaidó, a los demás, sino para hacer cosas que por supuesto representan un riesgo, pero que vale la pena por Venezuela. Hay que organizar a la diáspora, pero no a la diáspora simplemente para que firme cuando le pidan la firma, como hicieron en diciembre, que le pidieron a la gente que firmara un manifiesto, lo que llamaban el voluntariado ese que firmó en diciembre. ¿Dónde están esas firmas? Por cierto, ¿dónde están esas firmas? ¿Qué hicieron con esas firmas de esa consulta popular que organizaron en diciembre? Porque ahora están haciendo todo lo contrario. ¿O tú crees que la gente no se decepciona de estos dirigentes políticos que estaban diciendo, antier nada más, antier, tú volteas y escuchas todavía el eco diciéndole, no, no hay que participar en las parlamentarias porque no hay condiciones? Y ahora es todo lo contrario. Y se pusieron de acuerdo con Maduro y designaron unos rectores del Consejo Nacional Electoral, de espaldas a Guaidó, por cierto. Y se pusieron de acuerdo para esta cosa del diálogo y se entendieron en designar delegados de espaldas a Guaidó. Guaidó no lo va a reconocer, yo lo digo públicamente. Así es imposible salir de una narcotiranía, porque... Pero ¿por qué Guaidó acepta eso? No entiendo. Porque el fracaso tiene un nombre y el triunfo tiene mucho. ¿Cómo? ¿Qué dijiste? Déjate hablar. Se lo he dicho con toda la franqueza en privado. He hablado con él en privado. Lo hablé con él en marzo, en abril. Déjate ayudar. Tienes la oportunidad de hacer una reconversión de la conducción opositora. Tienes el reconocimiento de muchos gobiernos del mundo, pero no te dejes maniatar, no te dejes utilizar. Aquí hay gente que está pendiente de preservar parcelas. Estás infiltrado. Eso lo veníamos diciendo María Corina y este servidor hace tiempo. Bueno, ya estábamos infiltrados. Ahora, yo en eso soy ultra radical, porque diga la verdad, no ¿Pero qué te responde Guaidó a eso? Bueno, que sí, que va a analizar, que va a estudiar, etcétera, pero lamentablemente no se le da el palo a la lámpara como tiene que hacerse para poder asumir el rol que el destino puso en su camino. A él le tocó. Yo he usado siempre esa expresión mexicana que creo que a ti te causó gracia. Cuando a mí me dicen, bueno, ¿y por qué tú que tienes tanta experiencia? Mire, como dice el mexicano, cuando no te toca, aunque te pongas. Y cuando te toca, aunque te quite. A él le tocó. Ahora, lo que no puede Guaidó dejarse apartar, porque a él le tocó. Eso no fue una rifa, ni fue una lotería, ni es que se consiguió un cochino en el patio de su casa y va a ser entonces la fiesta de Navidad. No, a él le tocó. Y él tiene que ejercer esa responsabilidad. Y tiene que aprender de los errores cometidos. Fue un error la manera como se manejó el proceso de Cúcuta el 23 de enero. Fue un error la puesta en escena de esa Operación Libertad el 30 de abril. Fue un error la manera como se condujo ese diálogo en Oslo y en Barbados. Pero ¿quiénes son? ¿Cuál es la experiencia de los noruegos, mi querido Napoleón? Este señor que está en México, representación de los noruegos, tengo entendido que fue el mismo que actuó como moderador en La Habana. ¿Qué pasó con el diálogo de La Habana? Que se hizo todo un acto en Colombia. Representantes del Vaticano, representantes de la ONU, la OEA, organizaciones de derechos humanos, cohetes, fiestas, le dieron hasta el premio Nobel al presidente Santos. ¿Y qué pasó? Bueno, ahí tienes a los tipos en Venezuela traficando droga. Santrich, que supuestamente dieron de baja, que fue uno de los que firmó ese documento, montó una cosa con Iván Márquez, que se llama Marquetalia, unos disidentes de la FARC, y son los que tienen el pleito en el Piedemonte Llanero, del Arauco y de la Pura. Bueno, la FARC tiene representantes en el Congreso colombiano. Y fue elegido por votación popular. Los únicos que no fueron elegidos por votación. Bueno, estos tipos siempre se salen con la suya. Entonces, ¿tú crees que en este momento Rusia es el que está allí al lado de la delegación de Maduro? Rusia. Tienen a Irán. Tienen a Argentina. Tienen a Bolivia, a Turquía. O sea, están acoplados los socios que se entienden con el Foro de Sao Paulo. ¿Y qué buscan? Buscan lo que tiene Venezuela, las reservas probadas más grandes del planeta. Esas reservas, por supuesto, no las va a poder explotar Maduro, porque ellos quebraron a Venezuela. Nuestro petróleo es y seguirá siendo pesado y extrapesado. Tiene por lo menos 8 o 9 grados API. Y para poder procesar ese petróleo se requiere una gran inversión en refinación.
y las refinerías las quebraron, la de Amuay, la de Punta Cardón, la de Bajo Grande, la del Palito, la de Guaraguao, las quebraron. Entonces, ¿qué es lo que quiere Rusia y China y Turquía? Que le dejen entrar capital, porque se van a requerir por lo menos para reactivar los proyectos de conversión profunda y habilitar las refinerías, una inversión que no va a bajar de 15.000 millones de dólares interanual para poder llegar a producir 1 millón de barriles diarios, otra vez como lo producíamos hasta antes nada más. O sea, esa reconversión económica implica una alianza con estos grupos del Medio Oriente y con estos enclaves de la geopolítica, como son Rusia, por ejemplo, y como es China. ¿O es que tú crees que los Estados Unidos no están al tanto de lo que se llama la ruta de la seda, que es la ruta que está construyendo China, y han ido comprando puertos estratégicos? Que son mucho más peligrosos que los rusos, porque los rusos son como los bisontes que atacan así. Los chinos son impresionantemente inteligentes y tranquilos, calmados. Están aplicando, invirtiendo en un nuevo canal en Nicaragua, están metidos en El Salvador, están metidos con plata en Honduras, controlan otra vez a Hong Kong. ¿O es que tú crees que los Estados Unidos no están al tanto de cómo se ha incrementado el tráfico de toneladas de cocaína hacia su país? No, yo no estoy diciendo con esto, que estoy resignado a que nosotros estamos derrotados. No, no estamos derrotados. Primero porque tenemos un pueblo con una fe indoblegable, que no se agota en una escaramuza, en una coyuntura, por más decepciones que esté experimentando el pueblo de Venezuela. En segundo lugar, porque además de la lucha del pueblo, que se puede reorganizar, ahí están los sindicatos, ahí están los gremios de maestros, educadores, trabajadores de la salud, ahí están los estudiantes, puede revivir, resucitar ese espíritu de lucha. Muchas veces hemos dado por muerto ese espíritu y de repente se escuchan los truenos y es la voz del pueblo que produce un eco gigantesco que atraviesa la barra del sonido. Bueno, la barrera del sonido. Pues bien, la comunidad internacional tiene que saber que lo que se está montando en nuestro continente es una verdadera bomba atómica. Es algo que va a ser más amenazante que el Vietnam. No, es la decadencia como imperio, todos los imperios tienen su auge y su decadencia. Es la decadencia de los Estados Unidos como primera potencia mundial. Mira, tengo que finalizar, pero podría resumir toda esta conversación tan interesante que nos has dado y tan llena de pasión y amor por el país y por la lucha por la democracia que nos has dado, como por qué estoy totalmente en desacuerdo de la política que se está llevando al gobierno interino y qué debería hacerse o reforzarse. Bueno, en primer lugar, porque... Pero está bien ese titular o no te gusta. Bueno, no, sí, en primer lugar porque necesitamos recuperar una conducción coherente y actualmente no hay una conducción coherente. Pues el problema no es que algunos gobiernos del mundo reconozcan a Guaidó como el interlocutor válido. El problema es que él no está ejerciendo ese papel y está siendo mandoneado por otros factores que están jugando no al interés supremo de la libertad de Venezuela, sino, por ejemplo, a meterse en elecciones regionales. Ese es ahorita el objetivo de algunos factores. Hay otros que estamos pensando en que tenemos que justificar que Venezuela sea protegida por la comunidad internacional porque estamos siendo víctimas de crímenes de lesa humanidad, las torturas, las detenciones arbitrarias como patrón de conducta, las ejecuciones extrajudiciales, el hambre por la falta de alimentos, no por sanciones, porque en ninguna parte está prohibido que ingresen alimentos a Venezuela. Y si no, vayan a ver los bodegones y los supermercados que están equipados, pero para los bolichicos, para el pequeño grupito que tiene recursos. No me digan que están prohibida la importación de repuestos para los tractores de los productores agropecuarios. ¿Y cómo funcionan entonces esas camionetotas y los yates? Vayan a ver cómo están los Roques. Vayan a ver cómo están los salones del Hotel Humboldt. Que en las bombas de gasolina, ¿cómo se llama? Mientras hacen enormes colas los ciudadanos, mientras ellos hacen enormes colas, tú dices que perteneces, creo que se llama el protocolo o algo de eso, y entonces te pasan y si eres un miembro del régimen, la gasolina es totalmente gratis. Bueno, pero además trafican con la gasolina. Sí. Es una manera de corromper más de lo que está algunos componentes de la Fuerza Armada Nacional.
A mí y a lo los, que me pues, a preocupa... los pecuarios le venden el litro de gasolina en 3, 4 dólares, y a los queseros le quitan el queso en las alcabalas, o le quitan las gallinas o los cochinitos a los productores, a los criaderos, a los criadores venezolanos. Entonces, una conducción política coherente. Si eso es necesario para que esa conducción política coherente tenga una agenda, y la agenda la presida un objetivo supremo, que es la libertad de Venezuela. Aquí no vamos a estar peleando por candidaturas presidenciales, ni candidaturas a gobernaciones, ni candidaturas a alcaldías. Hay que colocar el ojo en la meta clave, que es apartar la piedra del camino que impide que Venezuela deje este ciclo de catástrofe humanitaria para inaugurar una era de posibilidades de reconstrucción económica, reconstrucción institucional, de rehacer el tejido social que está deshilachado producto de esta hambruna consecuencia del latrocinio del que ha sido víctima nuestra nación. Además de esa conducción política coherente, una agenda donde esté, por ejemplo, apelar a los recursos internacionales. Aquí no estamos inventando operaciones secretas. Ya Estados Unidos ha dicho que de Maduro para abajo, son solicitados por narcotraficantes. Ya es un hecho oficial el dictamen del estudio preliminar adelantado por la fiscal Bensouda. En Venezuela se cometen crímenes de lesa humanidad, y en segundo lugar, los tribunales de Venezuela no son autónomos ni independientes y no garantizan resarcir o reparar a las víctimas. No hay garantía de hacerle justicia a las víctimas. 3, Venezuela tiene una clara posibilidad si organizamos la lucha interna con la lucha de la diáspora. Esta es una combinación de los que están adentro con los que con los que estamos afuera. Que puede darse el momento de que buena parte de los que estemos afuera nos reencontremos con los que están adentro. Eso no se puede descartar, porque aquí cada quien tiene que poner el pecho, que cada quien tiene que poner su contribución a los efectos de lograr la libertad de Venezuela. Pero que nosotros exageramos cuando decimos que mañana puede haber una operación quirúrgica especializada que capture a estos delincuentes. Eso no es estar fantaseando, eso no es realismo mágico, porque es un hecho cierto, repito, que hay una solicitud internacional por narcotráfico a estos delincuentes. Y puede ser muy pronto un hecho cierto que el nuevo fiscal de la Corte Penal Internacional, el doctor Karim Khan, dicte órdenes de captura si se admite, como es posible, o lo más seguro que se admita, el caso 1, la situación 1 de Venezuela, y entonces comience ya oficialmente ese proceso de investigación para determinar las responsabilidades de los perpetradores de los crímenes de lesa humanidad. Dime sí o no nada más, porque llevamos más de 1 hora, ¿ok? Y está bien interesante, pero el tiempo es largo. ¿Cometo un error o está bien lo que yo entendí? ¿Por qué estoy totalmente en desacuerdo con la política que lleva a cabo el gobierno interino y lo que yo haría? ¿Te parece bien eso? Yo diría que lo que todos deberíamos hacer. Esto no es un problema de yo, es un problema de todos. Aquí basta ya el personalismo, el individualismo, esto es un problema de todos. Por eso en este libro que tú comentaste, propongo acabar con esa reelección. Eso ha sido tan dañino para Venezuela. Acabar con Bueno, el tema Antonio, liderazgo sólido, colectivo de todos, pero no para partirnos pedacitos de la torta, que ha sido el problema de este G4. Allí fue, en vez de pensar en la libertad de Venezuela, comenzaron a repartirse embajadores y cosas. Y hay que hacer autocrítica. Y el que no la haga, bueno, comete un error. Yo creo que los mismos que han cometido estas equivocaciones tienen que sentarse, hablar con su conciencia. Bueno, ¿en qué nos equivocamos? ¿Qué pasó? Porque algo malo tuvieron que hacer. O algo malo están haciendo, porque no es un error de un día o de un año, es que tienen años cometiendo errores. si no lo hicieron realmente y se sentaron preocupados para buscar una solución a qué pasó y por qué el 4 de febrero, qué pasó, por qué el Caracazo. Bueno, vamos a ver. Entonces, gracias Antonio Ledesma. El hombre sabe lo que dice porque ha sido político prácticamente toda su vida desde muy joven. Es abogado, fue diputado, fue además el senador más joven que tuvo la República en su momento, fue gobernador del Distrito Federal,
es el alcalde legítimo metropolitano. Le quitaron eso y además lo metieron preso. Y estando preso huyó. Él es Antonio Ledesma. Gracias, Antonio. ¿sí? Una vez más, un abrazo para ti y para Mitzi. Con ¿Okay? mucho gusto.